provoque una sensación única, intensa, excitante. Mundo. Bienvenido, Dani, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Juan Carlos? Pues como siempre, un placer estar en tu programa. Vamos a meternos, Dani, si te parece, en temas, no sé si llamarles conspiranoicos, en el que, por ejemplo, la URSS diseñó una especie de plan secreto para ganar al conocido famoso Apolo 11, Dani. Pues exactamente, de hecho, fíjate, yo creo que más que conspiranoico vamos a hablar de historia pura y dura y una historia yo creo que bastante desconocida por la mayoría de la gente, porque cuando hablamos de carrera espacial y hablamos de la Luna, yo creo que casi todo el mundo le viene la misma imagen icónica de Armstrong y de Aldrin pisando la superficie lunar. Y a lo mejor lo que te digo, no hay tanta gente que sepa que justo en ese preciso instante había una nave de origen soviético que estaba ya con anterioridad, llevaba como 3 días antes orbitando la Luna para hacer una operación que los soviéticos pretendían que fueran mucho más rápido que los norteamericanos, que pudiera hacer una recolección de rocas lunares y poder regresar a su territorio nacional y por lo menos apuntarse el tanto de haber sido los primeros en haber recogido esas muestras lunares. Y de esta historia se conoce más bien poco o es poco conocido, se ha llevado poco a la televisión, a los documentales, al cine, ¿no? Porque casi siempre hemos sido bombardeados más con la historia que ya conocemos de Norteamérica. Y me ha parecido un tema interesante el traer esa cara oculta de la carrera espacial o menos conocida de la Unión Soviética y contar la intrahistoria de dónde viene este Luna 15. Sí, porque estamos hablando de ese momento en que los americanos colocaban a un hombre en la superficie lunar, cuando los soviéticos estaban literalmente hablando sobre sus cabezas, se supone. Y esta parece ser que fue la última misión que tuvieron los rusos en la carrera espacial de los años 60 y que afirman, no sé si estaré acertado en lo que voy a decir, que fue un auténtico fracaso. Pues así es. De hecho, fíjate, la carrera espacial, yo creo que como, bueno, más o menos todos ya sabemos, yo creo que comienza con el discurso de Kennedy en el año 1962, ese 12 de septiembre, en el que dice Kennedy que los Estados Unidos eligen ir a la Luna. Y de hecho, voy a remarcar lo de eligen porque es una palabra que está muy bien construida, está muy bien elegida, porque no se dirigieron las palabras al azar en el mensaje de Kennedy. Fue un mensaje en el que das a notar y a entender que por decisión propia quieres ir a ese sitio como un reto personal. O sea, ese mensaje daría también para analizarlo porque está muy, muy bien elaborado y tiene un mensaje que no está, como digo, cogido al tuntún, ¿no? O sea, son unas palabras muy bien escogidas. Y justo ahí podríamos decir que se da el pistoletazo de salida a esa carrera espacial, ¿no? Y entonces, bueno, no voy a hablar de la carrera norteamericana porque yo creo que ya es más que conocida, la iremos haciendo una conexión con la soviética. Y vamos a ver que los soviéticos en ese momento están también imbuidos en su propia carrera por el espacio, ¿no? Y de hecho, a finales de los años 60, la propia URSS tenía ya dos programas lunares perfectamente definidos, que uno de hecho era el N1L3, que era un poco equivalente o vendría a ser el homónimo al Apolo, ¿no? A esos cohetes Saturno. Y luego tenían otro proyecto en mente, que era el Sol L1, era el poder tener a una persona, un ser humano orbitando la Luna. Ese es uno de los dos pilares básicos que tenía la Unión Soviética sobre la mesa y donde estaban trabajando, ¿no? De hecho, tú fíjate que la diferencia ya que empezaron a encontrar técnica con los Estados Unidos fue con ese sistema N1L3 que digo, que sería el homónimo al Apolo. Tecnológicamente era bastante inferior al norteamericano, más que nada por toda la información que se ha ido liberando con el paso del tiempo. Ya sabemos que el hermetismo en aquella época era bastante más grande, pero se han ido filtrando muchos contenidos, ha habido pues, muchas biografías escritas y se han ido filtrando mucha documentación sobre estos cohetes. De hecho, era tan grande que le llamaban el zar de los cohetes y era muy, muy intrincado el sistema que tenía de fases. Era además tan intrincado que lo hacía bastante inestable, infinitamente más inestable que los cohetes Saturno. Ya sabemos que los cohetes Saturno en los Estados Unidos tuvo una ayuda
Podríamos decir que, bueno, bastante discutible por personas que, bueno, pues pertenecieron al régimen nazi y que, bueno, pues como sabemos se le borraron los antecedentes para o por conseguir ganar esa carrera espacial, que eso, bueno, pues daría para otro tipo de programa, ¿no? Y, Dentro, y sí, te iba dime, yo a preguntar, todo, dentro de toda esta película que estamos mencionando, no sé si a lo mejor lo vas a decir o lo vas a citar más adelante, igual estoy metiéndome en camisa de once spoiler, varas ahora. Estaba hablando de la archiconocida Luna 15. sí, eso ¿Qué es. es? Es que ¿Qué es la Luna 15? pues mira, la Unión Soviética, aparte de estos dos planes que tenía, que os he citado, que eran muy similares a lo que tenía los estadounidenses, ellos pusieron sobre la mesa otro proyecto, que era el proyecto LUNIC, el proyecto Luna. En el proyecto Luna, la URSS lo que demostró fue una superioridad, ahí sí que fue netamente superior, al mandar misiones no tripuladas al espacio. Y empezaron a mandar sondas. Bueno, ya sabemos todos que los Estados Unidos, o sea, bueno, que la URSS rompió todos los esquemas al poner el Sputnik en circulación, porque fue un hito histórico. Y de hecho fue yo creo una de las cosas que a Estados Unidos más le dolió, porque vieron ese inicio de supremacía que les hizo inquietar bastante. Pero centrándonos en este LUNIC o en estos proyectos Luna, hay que decir que la URSS hizo auténticos prodigios en el espacio. O sea, que históricamente yo creo que se le da muy poco valor o son muy poco conocidos. Y de hecho, si repasamos meramente un poco la historia de los proyectos Luna, hay varios lunas hasta llegar al Luna 15, que es el que nos centraremos luego. Hay que decir que el primer Luna, el Luna 1, o Lunic 1, como lo queramos llamar, fue el primer objeto humano que viajó hasta la Luna. Luego el Lunic 3 fue el primer objeto que pudo fotografiar la cara oculta Y de la estamos luna. O sea, hablando, Dani, perdóname un momento, de antes de 1960. sí, exactamente. Estamos hablando de los años 58, más o menos, 57. Empieza ahí la carrera de los lunas. O sea, fijaos que es bastante sorprendente que estos hitos históricos sean tan poco citados, ¿no? Porque son Valorados auténticos también, ¿eh? prodigios. Valorados también. Exactamente. Exactamente, porque fíjate que de hecho el primer Luna 9 fue el primer objeto que realizó un alunizaje suave en la Luna. Suave me refiero a que con retropropulsores fue depositándose despacito hasta llegar a tocar la superficie lunar, cosa que fue otro hito. Y de hecho el Luna 10 en el 66, o sea, estamos hablando de antes de la llegada del hombre a la Luna, De 3 años ya antes, sí. exactamente, ya consiguieron poner un objeto orbitando un satélite artificial alrededor de la Luna. Estamos citando hechos históricos de una magnitud pues incalculable, ¿no? De unos sitios históricos para la humanidad que son muy poco citados por la historia. Y me parece Estamos muy hablando, por curioso ejemplo, que repasarlo. las primeras, Dani, fotografías de la Luna fueron hechas por los rusos en 1959, por ahí. Exactamente, fotos en blanco Cuidado, y ¿eh? negro, que además son muy curiosas de ver, porque evidentemente son con la calidad que son de aquella época, pero claro, es que estamos hablando de una época totalmente, bueno, increíble para Es los años que, en los que es que estaba en ese hace, hito. hace 60 años. Exactamente, y fueron los primeros en hacer eso. O sea, quiero decir que es verdad que esa carrera espacial luego se empezó a desviar un poco porque sí que es verdad que tuvieron muchos problemas con esa, digamos, copia, entre comillas, de los cohetes Saturno, que no consiguieron al final hacerlos funcionar. De hecho, tuvieron un fracaso estrepitoso porque uno de ellos explotó y casi provocó una mini explosión nuclear en la rampa de lanzamiento. Y de hecho eso yo creo que fue la chispa, nunca mejor dicho, que hizo a la URSS pensar en ese plan B, en ese plan oculto, podríamos decir, ¿no? Porque ellos dijeron, bueno, si no vamos a ser capaces, porque ya vieron que con el Apolo 8 fue un palo bastante duro, al ver que ya ellos pusieron un astronauta orbitando alrededor de la Luna, la URSS dijo, bueno, vamos a seguir con el N1, con este lanzamiento de estos cohetes, pero vamos a centrarnos en lo que se nos está dando bien, que son estos proyectos Luna, porque de hecho se le estaba dando maravillosamente bien, como hemos citado. Entonces, lo que hizo la Unión Soviética fue hacer otro plan en paralelo. Fueron avanzando por el plan de la cohetería, que sabían que la probabilidad de éxito era ínfima, y se fueron al plan de la Luna. ¿Y qué hicieron? Empezar a trabajar en el Luna 15, en este proyecto que estábamos diciendo, que es muy poco conocido también. ¿Qué consistía el Luna 15? Era un proyecto totalmente secreto, prácticamente no se sabía nada de lo que estaban realizando. Se empezaron a ver unas pequeñas filtraciones, pues empezaron a conocer ciertas cosas. Ya sabemos que estaba en la Guerra Fría y había muchas filtraciones, pero la que fue la filtración máxima, podríamos decir así, fíjate qué curioso que aunque estaban en la Guerra Fría,
Frank Borman, que era un astronauta que estaba en el Apolo 8, estuvo unas jornadas, digamos así, de convivencia con la Unión Soviética, que fue el primer astronauta estadounidense que estuvo en la URSS, que estuvo durante 9 días allí. Él escuchó, porque bueno, era un poco, ya empezaba a ser un poco vox populi, que la Unión Soviética iba a poner en funcionamiento ese Luna 15 en las fechas en las que Estados Unidos iba a lanzar el famoso Yo Apolo 11. tenía, yo tenía entendido que era al revés. Fíjate que cuando los rusos se habían enterado de que iban a poner el famoso Apolo 11, el 16 de julio del 69, la Eso Unión es. Soviética decidió actuar. Esto es lo que yo tengo entendido, no sé si estoy Sí, sí, equivocado. así es, así Y es. enviar cosmonautas a la Luna. Pero bueno, lo que hicieron realmente con lo de la Luna 15 fue una misión destinada a enviar una especie de vehículo a pisar el suelo terrestre lunar para traer muestras de ese suelo terrestre a la Tierra. Esto es lo que yo tengo entendido, no sé si estaré equivocado. Exactamente, sí. De hecho, fíjate, cuando hemos citado del Apolo 8, que fue cuando ya Estados Unidos puso una persona orbitando alrededor de la Luna, luego fue la misión Apolo 9, que ya es cuando la URSS se dio cuenta que el intentar mandar a una persona al espacio les iba a ser muy, muy complicado. De hecho, luego lo negarían la URSS, que ahora, si quieres, luego ya lo volvemos a reenganchar con eso que acabas de contar. Ujú. La URSS dice, vamos a diseñar este proyecto, el Luna 15. Y de hecho el proyecto Luna 15 tiene un problema que es bastante importante, que es el tema de la cohetería también, porque seguían lastrados con ese problema. Que era, claro, este aparato nuevo tenía que ser más grande de lo habitual que habían lanzado hasta ahora, porque iba a tener un módulo que se iba a posar sobre la Luna, que iba a poder intentar recoger material y luego, bueno, volver hacia la Tierra. Entonces tenían que buscar una manera de poder lanzarlo, la cohete no acompañaba y al final tuvieron problemas también, pero con unos cohetes que llaman un Proton tuvieron al final la suerte de poder lanzarlo. Y de hecho, esta filtración, como digo, de Frank Borman, que oyó que estaban ideando ya el lanzamiento de la Luna 15, que de hecho fue 3 días antes del lanzamiento del Apolo 11, y generó mucha inquietud en los Estados Unidos, porque no sabían cuál era el propósito de este lanzamiento Luna 15 de la URSS. Sabían que no iba a haber tripulación, sabían que no iban a intentar poner un hombre en la Luna, y se planteaban qué podía ser. De hecho, Kissinger llamó a este astronauta norteamericano y le dijo que qué había escuchado, de qué sabía que iban a hacer, y él pensaba, más que nada porque sabían un poco los diseños que estaban lanzando, que lo que tenían en la intención era de lanzar un objeto con la intención de llegar primero a la Luna, poder recoger material, adelantarse y apuntarse un tanto, por lo menos ya que no iban a poder poner un hombre en la Luna, por lo menos ser los primeros que En pusieran un haber, objeto en en la haber llegado. Luna. Pero estamos hablando de Frank Borman, ¿no? Exactamente, el, Que el fue, que astronauta Frank fue, Borman. que fue, si no recuerdo mal, el primer astronauta que llegó a pisar la URSS. Sí, exactamente, que estuvo 9 días de convivencia, como digo, que fíjate que estaban en la Guerra Fría y demás, pero ahí hicieron una especie como de tregua y estuvo 9 días pues, con los cosmonautas rusos, ¿no? Y estuvo viendo un poco cómo estaba en los desarrollos en la URSS de las misiones lunares. Y más o menos por lo que consiguió saber y oír, y con ciertas filtraciones, insisto que estábamos en la Guerra Fría y también había, bueno, pues todo el rollo de los espías, la información que se estaba filtrando, pero aún así había mucha inquietud porque pensaban que podría tratarse a lo mejor de un tema, pues de intentar entorpecer las comunicaciones del Apolo, que a lo mejor podían intentar boicotear la misión Apolo. Había una tensión bastante importante sobre lo que iba a hacer la URSS, pero fíjate que hubo una especie como de acuerdo que se llegó a comunicar entre ellos que no iban a entorpecer la misión y que era una misión simplemente de intentar llegar antes a la Luna que los Estados Unidos. Simplemente fue el intentar llegar antes que a la Luna. Y de hecho, como digo, salieron 3 días antes, llegaron a estar orbitando porque necesitaban hacer unas tareas de aproximación para poder ir colocándose en una posición adecuada para poder pisar la Luna. Y la nave Apolo sale de la Tierra. Y de hecho, también una de las dudas que tenían era el riesgo de poder haber colisionado, porque también tenían dudas, tampoco sabían el plan de vuelo y tenían pues esa inquietud también de saber si podrían colisionar ambas naves, ¿no? Con lo que podría haber supuesto eso. Más que nada porque una llevaba tripulación y la otra no. Evidentemente, que al final habría sido bueno, pues un fracaso y un palo enorme después de tanto dinero invertido, que esa es otra, el dinero que se había gastado ambas naciones en llegar a realizar ese semejante hito. Pero al final no llegó primero el proyecto ruso, ¿o sí?
Es justo acaba de hacer ahí un pequeño spoiler. Pero sí, estás en toda. De hecho, sí, si hubieran llegado primero lo habríamos sabido todos. Pero sí que es verdad que fíjate que ahora aquí es cuando entra también la parte tecnológica y donde estaba también más avanzado los Estados Unidos. Que esto no es por ser una campaña proamericana, pero vamos a centrarnos en la tecnología que llevaban. Cuando este Luna 15 está orbitando, está buscando una manera de poder bueno, elegir un sitio correcto para poder alunizar, empieza a hacer una serie de cálculos, empiezan a fallar, los datos que están llegando no son correctos, se están dando cuenta de que están teniendo problemas de cálculo y que saben que sin ese tipo bueno, de estimaciones fiables, el poder llegar a pisar la Luna va a ser hartamente complicado, ¿no? Y de hecho ya empiezan a entrar mucho las prisas porque ya están viendo que ya el Apolo 11 ha llegado, que está ya en la Luna, que ya el tiempo ya apremia y que ya se están quedando prácticamente sin margen. Como veremos, ya el margen estaba agotado hace bastante tiempo y no hubieran podido ni siquiera llegar, aunque la misión hubiera ido Pero bien. fíjate que lo que tú estás mencionando es la versión oficial, ¿no? La de que Exactamente. los físicos soviéticos hacían cálculos de manera desesperada en ese momento para tratar de encontrar las mejores opciones de aterrizaje, pero hay otras versiones que afirman que sucedió una especie, no sé, algo imprevisto, desde problemas de a bordo hasta una especie de campo gravitacional lunar que no les permitían precisamente el llegar a la superficie. No sé si me estoy explicando. Tú has dado la Sí, versión oficial, pero hay otras versiones sí, que afirman que hubo determinados problemas inexplicables que todavía hoy en día se desconocen. No sé si me estoy explicando. sí, de hecho, el objetivo de la misión era intentar aterrizar en el Mare Crisium y habían elegido esa zona para poder llegar. Y según la versión oficial, lo que pasó a bordo es que esa máquina no, porque era una máquina lo que llevaba dentro, no conseguía hacer un mapeo correcto de la zona donde tenía que llegar y dijeron que, bueno, que se realizara la aproximación para poder descender y tomar tierra. Al final, lo que acaba pasando es que hay una diferencia de cálculo de unos 3 kilómetros entre la trayectoria calculada y la real y hay una, Lo hay que es una- lo que es ciertamente o ciertamente irónico es que mientras los rusos estaban en esa desesperada órbita, por decirlo así, sí. pasaron los americanos delante de ellos. Sí, sí, es que fue prácticamente a la vez, o sea, es una parte muy desconocida de la historia que la gente se daba cuenta que en ese momento estaba ocurriendo eso en otra parte de la Luna, como quien dice. Y de hecho la nave se estrella, o sea, la nave fracasa, no consigue su objetivo, que era el de poder haber llegado. Y tú fíjate que lo curioso de todo esto es que los cálculos que habían hecho parece ser que tampoco eran correctos, porque en el caso de que hubieran llegado a la Luna en tiempos y forma, la distancia que habían elegido o el camino de vuelta que había elegido la órbita para volver era más largo que la ida, lo que hubiera supuesto que el Apolo 11 hubiera llegado incluso antes a la Tierra que la propia nave de la Luna. Pero ahí empezó a entrar un caos de prisas, de cálculos. Y fíjate que aquí hubo una cosa muy importante de todo esto, que es donde también nos gusta un poco hablar, que es el tema de la tecnología. Y la diferencia entre el éxito y el error partió también de una cosa bastante importante. Y es que los estadounidenses fueron los primeros que empezaron a tener ordenadores digitales a bordo de una nave, cosa que no llevaban los soviéticos. El Apolo 11 fue la primera nave que llevaba un ordenador digital, que era una auténtica, o sea, ahora comparado con lo que tenemos ahora, evidentemente la comparación es irrisoria, pero lo que llevaba el computador a bordo del Apolo 11, que llevaban dos, que llamaban el Apollo Guidance Computer, que es el AGC, llevaban dos en el módulo lunar y en el módulo de mando. Estas tenían dos partes, vamos a separarlo en dos partes, la parte hardware y la parte de software. La parte hardware, que fue creada, fue una maravilla técnica hecha por el MIT, consiguieron hacer esos pedazos mamotretos que tenemos en la cabeza puesta de esos ordenadores grandes, los consiguieron hacer de la manera más pequeña posible para ponerlo a bordo de las naves, ordenadores digitales, es decir, pasábamos a usar ya esos microchips que conocemos ahora mismo, esos circuitos integrados, obviando ya lo que eran las válvulas, esos sistemas totalmente antiguos. Y una cosa muy importante, que también la historia tampoco creo que le ha dado mucha importancia y me parece muy, muy curioso, sobre todo por la época en la que vivimos, ¿no? Porque la encargada del desarrollo, la jefa de ingeniería, y digo jefa porque fue una mujer, fue Margaret Hamilton y fue la encargada de desarrollar el sistema software de esta nave, mejor dicho, de esta computadora, que hizo una cosa que fue
lo que salvó prácticamente la cabeza de los tripulantes de los que estaban en el Apolo. Y es que mucha gente se acordará que durante el momento en el que va a tocar la Luna, que van a hacer pues, aproximación, empieza a haber unos sistemas en los que empiezan a fallar, empiezan a dar fallos no sé, de códigos 1100, 1200 o 1002, no me acuerdo del código, empiezan a salir códigos de error en estos ordenadores de a bordo que llevaban y desde tierra le dicen que obvien esos errores y que sigan adelante. Y esos errores estaban calculados por esta señora, esta ingeniera jefe, lo que hizo fue una cosa que pues fue brillante para esa época. Sí, Es que ese sistema, pero aparte de eso, se calculaba en un papel y un bolígrafo, con un bolígrafo, sí, ¿eh? sí, claro, es que esa es la Ojo, segunda ojo. parte, claro, exactamente, es que apúntate eso, ¿vale? Después de que termine de concluir con lo de Margaret Ujú. Hamilton, porque esta computadora lo que hacía era que evidentemente no existe como ahora, que tienes estos procesadores que pueden trabajar en paralelo haciendo un montón de cosas, sino que ahí había pues unos recursos muy limitados, estamos hablando de bits, de palabras, lo que podían manejar, y hizo una cosa brillante que es el hacer un procesado de las tareas digamos, por prioridades. Es decir, empezó a desechar tareas que no tenían nada que ver con lo que era el sistema de aterrizaje y empezó a dar importancia a ese software a lo que tenía que hacer, que era aterrizar. Tenía un sistema de prioridades en la que fue capaz de descongestionar todo el sistema que estaba prácticamente en esos momentos colapsado, de ahí los códigos de error, y centrarse en lo que tenía que hacer, que era meramente aterrizar. Y lo consiguieron. Y eso fue una obra de una persona que también prácticamente nadie habla de ella y es una cosa increíble. Y luego, lo que acabas de contar tú es clave, porque otro de los hándicaps que tuvo el fracaso de la misión de la Luna 15 era lo que acabas de contar. No solamente el factor máquina fue importantísimo en la parte del Apolo, sino que contaban con el factor humano dentro de la nave. Y es que esas personas estuvieron haciendo cálculos y recalculando constantemente con tareas haciéndose a mano, como estás diciéndolo, con un lápiz y un papel, corroborando todos los datos que estaba haciendo la máquina, haciendo correcciones, o sea, todo en tiempo real. Que no tenemos que obviar nunca que también el éxito que tuvo también la misión es porque el ser humano estuvo a bordo, no solamente en la máquina. O sea, no centrémonos siempre en que fue la tecnología lo que puso al ser humano en la Luna, que posiblemente tuvo un peso muy importante. Pero el ser humano, el trabajo, la sangre fría, ese cálculo mental, La esa improvisación. agilidad, la improvisación, todo esto es que hay que ponerlo en valor, porque hay que poner en momento de tensión, un momento de miedo, un momento en el que te estás jugando prácticamente a lo mejor el no volver a ver a tu familia y en el que tienes que tener la cabeza totalmente fría a hacer cálculos sin tiempo de reacción prácticamente. Y eso fue prácticamente lo que salvó y fue la diferencia entre un éxito y un fracaso. Y lo que estabas comentando, Juan Carlos, para que no se me olvide, estabas comentando que había varias versiones, ¿no? Fíjate que hasta qué punto está un poco enmarañado toda la historia del Luna 15, que la propia URSS, por ejemplo, cuando lanzó el Luna 15, tampoco lo hizo público, no fue una cosa que quisieran lanzarlo a los cuatro vientos. Cuando fracasó, tampoco se le dio importancia. Negaron, incluso, fíjate, que quisieran poner un hombre en la Luna, que su objetivo era otro, ¿no? El de hacer misiones no tripuladas, en hacer otro tipo de trabajo distinto a lo que estaban haciendo los norteamericanos, como para diferenciarse. Y fíjate que, de hecho, los soviéticos, que tampoco se le ponen mucho en valor, tampoco lo que hicieron, o se le da, bueno, se le da muy poca redundancia, porque creo que es algo que se tendría que remarcar, porque tuvieron un peso muy importante en la carrera espacial, es que después de este fracaso del Luna 15, no desistieron. O sea, a lo mejor lo más normal hubieran dicho, mira, hemos tenido un fracaso estrepitoso, la cohetería ha fallado, este Luna 15 ha fallado, sino que siguieron insistiendo. Y de hecho tuvieron muchos fracasos después, hasta conseguir ya otras misiones Luna que siguieron haciendo, llegando hasta el hito de poner un rover, como los que hemos visto en Marte, que pusieron los estadounidenses. Esos rovers los llegaron a poner los soviéticos en la Luna, antes que los norteamericanos en Marte. O sea que estamos hablando de que los rusos hicieron una carrera espacial que bajo mi punto de vista ha sido, creo que injustamente, bueno, pues a lo mejor oscurecido, o también la actitud de la Unión Soviética a lo mejor tampoco ayudó mucho a que fuera más transparente, a que la gente conociera.
todo lo que estaban haciendo. De hecho, como apunte súper curioso es que cuando hablamos del Sputnik, cuando lo pusieron en órbita, pasaron 2 días hasta que lo hicieron público. O sea, ellos pusieron eso en órbita, no dijeron absolutamente nada, hasta que ya 2 días después ya todo estaba funcionando, iba todo bien, y lo hicieron público, a la opinión pública, incluso a su país, en la que dijeron, hemos puesto esto ha sido un hito. Ya sabemos qué pasó también con la perra laica, ¿no? Que nos vendieron una historia que era idílica, y sin embargo luego hemos visto que no fue así, que no fue tan bonito lo que le pasó a esa perra, ¿no? Y que posiblemente en Estados Unidos, hasta conseguir el éxito, yo creo que también hubo bastantes fracasos, que yo creo que algunos, yo creo que se ocultaron para minimizar el posible fracaso que podía suponer el no llegar al hombre a la luna. Y de hecho, fíjate, también como apunte muy curioso, que cuando los estadounidenses, con este discurso que decíamos de Kennedy, que dijo que elegían ir a la Luna, y en la que todo el país, sabiendo que estaba el país atravesando económicamente una situación no muy buena, todo el mundo arropó al presidente para empezar esa carrera espacial. Pero fíjate que el propio Kennedy, cuando se le pone sobre la mesa el dinero, la aproximación del dinero que va a poder costar el poner un hombre en la luna, hay un momento que Kennedy, lo que han estado contando hace relativamente muy poco, que se liberaron también información, no vemos, o sea, para que veamos que también en Estados Unidos también hay cosas que van saliendo con el tiempo, que no son tan 100% abiertos como podemos pensar. Hay un momento en que Kennedy dice, se echa para atrás porque piensa que esa cantidad de dinero no se puede asumir y que va a ser muy, muy difícil de explicar a la sociedad que se van a gastar ese dinero para poner hombre en la luna. Y hay un momento en el que él quiere echarse para atrás, porque no lo ve claro, porque se da cuenta que a lo mejor lo que acaba de hacer en su cabeza pintaba unos números que en la realidad no fueron así. Pero al final, bueno, entre presiones, se autoconvenció y salió todo adelante, ¿no? Y siguieron invirtiendo dinero y de hecho ahora mismo creo que sería prácticamente inviable que algo se volviera a invertir esa cantidad o de dinero totalmente desorbitado, aunque luego tuvo sus beneficios, que tuvo también sus avances tecnológicos que disfrutamos hoy gracias a eso, pero la cantidad de dinero es una burrada. Está a punto de apuntarme la cifra, no lo he hecho porque se me ha olvidado, voy a ser sincero, pero cuando he visto las cifras yo estaba mareándome porque luego hacían la conversión a lo que sería el dinero hoy y sumado a la inflación. O sea, estaban haciendo el cálculo y yo invito a la audiencia que lo busque, que lo mire la cifra que equivaldría a la misión Apolo 11 en la actualidad, incluido, bueno, pues la inflación que estamos teniendo ahora mismo. Y es que es desorbitado. O sea, es una cantidad de dinero que prácticamente esta cuesta leer los ceros que te están poniendo. O sea, y además no son cifras que bailen, ¿eh? Son cifras que prácticamente en todas las partes donde lo busquen van a coincidir en datos y en cifras, ¿eh? Pero fíjate que en aquella época firmaron ese acuerdo que hemos mencionado antes de no agresión espacial y uno de los dos puntos que te voy a citar dice lo siguiente. El acuerdo permitía la libertad de exploración y dejaba claro que ningún cuerpo celeste está sujeto a apropiación por una demanda de soberanía. O sea, todo lo que se encuentraba fuera del planeta Tierra es del común general. Nadie podía apropiárselo como propio. Y otro de los puntos más que a mí me han llamado la atención de todo este acuerdo es que el tratado vetaba las pruebas nucleares y de armas de destrucción masiva en el espacio. Tú fíjate que después de toda esa tensión que tenían en aquella época tan penosa, resulta que llegan a un acuerdo tan maravilloso, entre comillas. Dani. Sí, de hecho, fíjate que es curioso que cuando bueno, estaba documentándome para el tema del UNIC 15, me ha parecido súper curioso esa estancia, ¿no? En la que el propio astronauta norteamericano, en la plena Guerra Fría, en pues una carrera por llegar primero a la Luna, se fuera un astronauta norteamericano a pasar 9 días en terreno soviético, como una especie de convivencias, porque eran unas convivencias prácticamente. Y a mí me parece muy, muy curioso, ¿no? Cómo esa carrera se inicia de una manera tan fría, nunca mejor dicho. Sin embargo, luego hacer unos pactos de no agresión en el espacio, llegan a tener también sus pactos para juntarse, ¿no? Y estar en terreno soviético. Entiendo que compartiendo experiencias, porque al final estas personas, los pilotos suelen ser también científicos, suelen tener una carrera tecnológica bastante avanzada, y supongo que ahí contarían ciertos entresijos de ambas visiones. O sea, hablarían como de tú a tú entre colegas científicos. O sea, quiero decir que me parece bastante curioso esa frialdad
en la que te cuentan cómo es esa guerra por el espacio, pero luego parece que había cierta proximidad, porque luego también es verdad que había mucho miedo, como decíamos, a que el Luna 15 fuera un objeto para sabotear la misión, pero luego la Unión Soviética llamara a Estados Unidos o a Estados Unidos a la Unión Soviética y dijera, no, tranquilos, porque esto no va a haber interferir con vosotros, esto es una operación totalmente aparte. Esto deja de ser bastante curioso, ¿no? Como dos potencias totalmente antagónicas en una guerra fría, para ciertas cosas, luego tienen ahí una especie de punto de una agresión. Es bastante curioso. Luego hay un atentado en Europa que detrás de ese atentado supuestamente se firmó un acuerdo internacional donde Estados Unidos se quedaba con todo lo que proveniese del espacio, quiero decir, con toda la explotación a nivel mineral y recursos que aquellos, no sé si llamarles elementos, que proviniesen del espacio pudieran traer. No sé si te suena esto de algo. Sí, de hecho, te lo voy a decir alguna vez que hemos tenido alguna tertulia. Claro, después del atentado de París, o durante el atentado o sea, cuando pasó la época que ya del atentado de París, fue cuando Estados Unidos a nivel internacional consiguió que los países firmaran un acuerdo en que todo aquello que proviniese del espacio exterior tuviera prioridad ese país sobre el resto de los países. Pues la verdad que no tenía idea. De hecho, me gustaría indagar sobre eso porque me parece increíble que haya países que pueden acceder bueno, pues a acceder semejante, bueno, pues porque no sabemos lo que pueden encontrar directamente en ciertos cuerpos celestes que ahora mismo desconocemos, ¿no? De hecho, hasta hace muy poco hemos visto que había objetos que eran unos meteoritos que prácticamente con el oro que tenían dentro puedes acabar con la pobreza de todo el planeta Por ahí Tierra. Y de vamos. hecho pasaríamos a ser billonarios cada uno de nosotros. Digo billonarios con B, Por que yo ahí, cuando lo pero leí, debes de tener en cuenta una cosa, que si hay mucho oro y todo el mundo tiene oro, ¿quién va a trabajar? no, nadie, además se devalúa. Cuanto más oro haya, de hecho, cuanto más oro haya, menos vale. Menos vale. Entonces, bueno, Vale. exactamente. Entonces, Entonces, no, ¿y quién trabaja? Si todo el mundo es rico, ¿quién trabaja para los ricos? exactamente, hay un vuelco ahí que no interesaría. Al final, Por si lo todo el tanto, mundo tiene oro, no vale nada. no podemos tener a nivel mundial ese tipo de igualdad que estamos mencionando. No, eso es una quimera. Eso sí que eso es Es, una carrera imposible de ganar nadie, vamos. es un imposible, me parece a mí. Dani, ¿algo Es más? un, Pues la verdad que fíjate que me gustará indagar un poco más sobre este tipo de carreras porque hay todavía más entresijos en estos tipos de vuelos que ejercitaron la URSS y los Estados Unidos también, que hay bastante también tela que cortar, cosas que tampoco se han contado mucho. Y la verdad que si consigo hacer o tener un material interesante, me gustaría traértelo al programa. Y hay que tener en cuenta que de lo poco que nosotros llegamos a entrever, no nos hace imaginarnos la cantidad de cosas que hay detrás. Porque debe de ser No, aquello tremendo. Siempre nos enseñan una mínima, millonésima parte de lo que en realidad han hecho. y de la carrera espacial que está muy ligado a la carrera militar, evidentemente sabemos pues, posiblemente a lo mejor un 5% de lo que estén haciendo, ¿no? Pues ahí lo dejamos. Si te parece, cuando tengas esa investigación, nos las traes a Mundo Insólito Radio y tratamos de averiguar lo que hay detrás de todo esto que nos ocultan. Dani, muchas gracias como siempre por todo y un fortísimo abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Mundo.